En este vídeo vamos a hacer una instalación de fontanería básica de una vivienda unifamiliar. Servirá también de introducción para aquellas personas que nunca hayan hecho una instalación de fontanería en Tecton 3D para ir avanzando a instalaciones más grandes. Vamos a ocultar espacios, cerramientos horizontales y verticales, elementos de sombra y nos vamos a quedar solo con los planos de planta. Para realizar una instalación de fontanería no es imprescindible dibujar el modelo, es decir, que podríamos realizar la instalación de fontanería directamente sobre los planos de CAD. Vamos a empezar por planta baja. Vamos a suponer que tenemos la acometida, que es lo primero que vamos a introducir. Al igual que en el resto de instalaciones, podemos optar por colocar símbolos en 3 dimensiones o símbolos en 2 dimensiones. Si vamos a trabajar en CAD y no vamos a exportar a IFC o no tenemos que mostrar el modelo en 3 dimensiones a nadie, podemos usar símbolos 2D que luego nos faciliten sacar el detalle en AutoCAD y que además van a tener menos exigencia a nivel gráfico. Elegimos el símbolo que más nos convenga y para colocar sobre el modelo, para asegurarme que voy a estar a la cota 0, voy a forzar coordenadas sobre planta. Voy a activar también imantar entramado, de forma que cuando me mueva y coloque la acometida se me coloque en un punto del entramado. El entramado en este caso está aquí, está lejos. Voy a colocarlo sobre mi planta, ya que me va a servir de ayuda a la hora de trazar la instalación de fontanería. Para ello vengo a plano de trabajo, designar, y por ejemplo voy a seleccionar este punto como origen y este otro punto como dirección del eje positivo de la X. Vamos a aceptar y ya tenemos aquí nuestro plano de trabajo. Voy a editar el paso que está en 1 metro y lo voy a colocar en 0,10, tanto en X como en Y, y voy a aumentar un poco el tamaño en el eje, en ambos ejes. Voy a colocar 30 y 30. ¿Vale? De esta forma ya tengo la malla que ocupa toda la planta y que se encuentra cada 10 centímetros. Ahora sí, voy a colocar el suministro con este símbolo, forzando cota 0, por ejemplo, en este punto. Lo siguiente que voy a hacer es colocar el contador. Este contador, al igual que el caso anterior, tenemos símbolos en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. El hecho de colocar símbolos en 2 dimensiones no nos exime de poder colocarlos a la altura concreta. En este caso el contador, por ejemplo, en base a las normativas de la compañía suministradora, deberá estar a una altura. Suponiendo que fuera 40 centímetros con respecto al nivel del suelo, seleccionamos 0,4 y lo colocamos en fachada. Vale, si ahora selecciono tecla C y giro sobre él, veo que está sobre el nivel de base unos 40 centímetros, mientras que la acometida está aquí a cota 0. Vuelvo a la vista en planta pulsando la tecla tabulador y ahora voy a unir estos dos elementos entre sí. Os recuerdo que los materiales por defectos se pueden consultar dando doble clic sobre el capítulo o en datos generales, y en esta solapa de materiales por defecto se define el material que se va a asignar de forma automática a las tuberías que vayamos trazando. Esto no quita que luego podamos definir de forma específica a un tramo concreto un material diferente. Para cambiar el tipo de tubería bastaría con darle aquí y seleccionar el tamaño de la base de datos o bien el material que necesitemos. En principio vamos a dejarlo como tal y vamos a dibujar el primer tramo. Vamos a dibujarlo a la cota de la acometida, que sería a 0 metros. El trazo se hace en perpendicular porque tengo la opción activada
y de punto a punto del entramado, porque tengo activada la opción de imantar entramado, voy a llegar hasta este punto, voy a llegar hasta este otro, que como tengo forzada la cota 0, se va a dibujar el siguiente punto tomando esta referencia, pero a cota 0. Para ahora subir a esa cota tengo varias opciones. Bien, eliminar este forzado, pulsar la tecla Shift o mayúscula para ir en vertical, o bien buscar esta referencia, o bien botón derecho, coordenadas. Como son coordenadas relativas, en X no me voy a mover, en Y no me voy a mover y me voy a mover 0,40 en Z. De esta forma he conectado con una tubería mi acometida con mi contador. Para comprobar que todos los elementos están unidos entre sí, pulso la tecla U y compruebo que todos los elementos están unidos entre sí. Si hubiese alguno que no lo estuviera, no se hubiera seleccionado. Lo siguiente que tendría que definir es la ubicación de la llave general de esta vivienda. Vamos a definirla, por ejemplo, insertándola desde aquí, insertar válvula de corte. Del mismo modo tenemos símbolos en 3 dimensiones. Los amarillos son símbolos fijos, los azules son símbolos paramétricos que se van a adaptar a sus dimensiones de forma automática. Y vamos a seleccionar o bien la válvula de corte o bien este símbolo de válvula general. Estos símbolos se pueden modificar o se pueden crear símbolos nuevos. Para ello existen vídeos específicos que os pueden ayudar. En este caso vamos a optar por un símbolo básico y vamos a colocar la llave así. Esta llave la he colocado a 0 metros. Si realmente voy a hacer la instalación teniendo en cuenta las alturas, lo que es muy recomendable de cara al cálculo y a luego generar mediciones, pues basta con usar las mismas herramientas de antes, por ejemplo, mover, selecciono punto, botón derecho, coordenadas y una altura, por ejemplo, de 250, o bien podría haber dibujado una similar, voy a seleccionar, botón derecho, crear similar y haber forzado aquí la cota de 2,5. Fuerzo coordenada, dibujo y esta también estaría en 2,5. Voy a poner aquí un 0 para que veáis que puedo seleccionar un elemento, darle a esta opción de actualizar cota sobre planta y comprobar a qué cota se encuentra ese elemento. También tenéis la posibilidad de colocar todos los elementos a 0 y forzar la longitud de los distintos tramos. Si no queréis trabajar en 3D, podéis hacerlo de forma tradicional en 2D y seleccionar la tubería y en su geometría forzar una longitud concreta e incluso añadirle un número de accesorios adicionales. Pero bueno, lo ideal, ya que conforme vayáis cogiendo agilidad en modelar, lo ideal es que se modele lo más parecido posible a la realidad. También en este caso, puesto que vamos a sacar un plano 2D, vamos a dibujar la válvula de esta forma y no empotrada realmente en el muro como sería en el caso de un modelado 3D. Va a depender del entregable que tengáis que hacer. Vamos a unir estos dos elementos entre sí. Vamos a dibujar un primer tramo 2,5 desde la llave hasta el contador. Y ahora para bajar hacia el contador voy a desmarcar esto y voy a bajar buscando esta referencia. Vuelvo a comprobar, está todo unido. Vuelvo al plano de planta y lo siguiente que voy a hacer va a ser colocar los aparatos sanitarios de esta vivienda. Los aparatos están en estas dos opciones. La primera serían aparatos que tienen únicamente consumo de agua fría y este otro sería hidromezclador con consumo de agua fría y agua caliente. En este caso tenemos símbolos 2D y símbolos 3D, cuya peculiaridad es que la mayoría de ellos tienen el punto de inserción a 0,6 metros del suelo. Es decir, que cuando coloquemos, por ejemplo, un lavabo, tendría que colocar aquí la cota 0,6, fijarlo, colocar el lavabo y si me giro, coincide
que la base del pedestal se encuentra en el suelo de mi planta, ¿vale? Podéis coger la costumbre de colocar, aunque sea el elemento en 2 dimensiones, siempre a esa cota, para simular la altura del aparato sanitario. Eso nos va a influir luego a la hora de sacar el plano. Vamos a colocar, por ejemplo, este símbolo para el lavabo. Esta que es la cocina, voy a colocarlo para el fregadero y para el lavavajillas. Vale, voy a definir la función de esos elementos. Este de aquí, si le damos doble clic en aparato CTE, tenemos lavavajillas doméstico, y para el siguiente, aparato CTE, tenemos fregadero doméstico. Estos elementos se encuentran en archivo, base de datos, fontanería, y aquí tenéis aparatos donde podéis crear nuevos elementos que no sean los propios del código técnico. Dentro de cada aparato hay una serie de datos de caudal mínimo de consumo de agua fría y caliente, diámetros mínimos de conexión y una serie de datos también para el capítulo de saneamiento. Basta con adaptar estos datos a lo que necesitéis. Falta por definir el lavabo. El contador, por defecto, solo tendréis que indicar el tipo de contador del que se trata. Siempre aparece general como primera opción, y podríais tener, en el caso de viviendas unifamiliares, contadores divisionarios o incluso un contador de agua caliente sanitaria. En este caso es el contador general, y otros datos que tendréis que revisar son los datos de la acometida. En los datos de la acometida se define la presión mínima y máxima garantizada que tendréis que consultar o bien en el reglamento de suministro de agua correspondiente o bien en los datos definidos por las empresas suministradoras, y la temperatura de agua fría de la localidad, que podréis consultar en el documento básico del código técnico. Dicho esto, vamos a seguir trazando. Vamos a colocar el grifo sigo a 06 junto al inodoro. Está cogiendo como referencia el inodoro y no quiero. Voy a volver aquí. Y ahora voy a colocar un termoeléctrico en este cuarto, que sería el lavadero. Para ello voy a darle a insertar. Tengo distintas opciones. Acumulador ACS es un acumulador que tiene toma de agua fría, de agua caliente y tomas de retorno. Cuando tengamos claro que vamos a necesitar un retorno en el espacio en el que nos encontremos, colocaremos este tipo de termo o de elemento de producción de agua caliente. Luego tenéis la opción de calentador ACS, que va a simular un calentador que no va a tener conexión de retorno. ¿Vale? En este caso vamos a empezar por él. Vamos a colocar este símbolo, que en principio da igual la conexión del agua fría o el agua caliente con respecto a este elemento. Él lo va a detectar automáticamente. En el caso de los hidromezcladores, si tenéis que el punto azul es la fría y el rojo la caliente, aunque lo podéis ver también en el trazado de las líneas, en la que la continua es la fría y la discontinua es la caliente. Vamos a dibujar el tramo que uniría la válvula de corte general, en primer lugar, con el lavadero. Puedo llegar hasta dentro de la pared o bien seguir así si realmente quiero hacer un cálculo menos aproximado, pero que me sirva más para el plano de AutoCAD. Vamos a dibujar el tramo vertical y vamos a salir hacia arriba. Voy a forzar a 2,5 de nuevo, voy a coger este punto como referencia, ¿vale? Y ya habría salido hacia arriba. Esta va a ser
la salida de agua caliente de mi termo. Voy a dejarla aquí en espera de mientras. Y ahora voy a dibujar a 2,5 la distribución de agua fría de la cocina. Voy a seleccionar este punto que está a la altura de este hidromezclador, este otro, y voy a conectar en recto con el suministro de agua fría. De esta forma, a esta altura podré colocar mi llave de paso. Después vamos a hacer lo mismo con el baño. Siempre me coloco un poco por detrás para poder traer por delante después el agua fría. Voy a conectar, por ejemplo, de esta forma, y ahora sí vemos cómo saltamos la instalación. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es colocarnos a 0,6 y dibujar este pequeño tramo que conecta este sanitario con este otro. Esta es una forma de modelar que yo he decidido, vosotros podéis adaptarla a la vuestra. Voy a definir ahora los tramos verticales que unen la tubería de arriba con el aparato sanitario. Seguimos dibujando el agua fría. Para dejar de dibujar pulso la tecla escape, ¿vale? Y lo mismo voy a hacer en el aseo. Fuerzo cota 0,6, vuelvo a dibujar tubería. Me vuelvo a girar. Ahora quito el forzado, selecciono crear similar. Y ahora de aquí hasta este punto. Si no tengo claro a qué punto estoy seleccionando, puedo darle botón derecho, punto de referencia, conexión y buscar la conexión más cercana a este punto. Me va a coger la conexión a la tubería. ¿Vale? Voy a darle a la tecla U para comprobar que todos los elementos están unidos entre sí y ahora voy a realizar el trazado de agua caliente. El trazado de agua caliente lo puedo realizar a una cota diferente a la de agua fría para evitar cruces. Por ejemplo, a 2,55. Voy a forzar y voy a empezar a trazar el agua caliente. Botón derecho, punto de referencia, ninguno, y vuelvo al lápiz normal. Y ahora voy a seleccionar este punto, este otro, y voy a seguir hasta aquí para hacer un trazado paralelo al trazado del agua fría. Ahora lo que me queda es conectar el suministro de agua caliente con el termo. Sabiendo que este punto está a 2,50, selecciono y cambio la cota a 2,55, vuelvo a seleccionar y ya he hecho el tramo vertical. Y ahora sí puedo pasar a través del agua fría de forma que no se genera un punto, no se parte al dibujar la tubería, puesto que esta está a 2,55 y esta está a 2,50. En el caso de haber pasado por ella a la misma altura, veis que esta tubería se ha cortado con esta, aunque esa opción podríamos evitarla si al dibujar tubería damos a un botón derecho y desmarcamos la opción de partir al dibujar. Voy a deshacer, voy a comprobar que esas líneas están unidas y ya solo me falta unir el agua caliente con los aparatos sanitarios. Voy a desbloquear la coordenada y uno este punto con este con este y este con este. Ya estarían todos los elementos unidos entre sí. Me falta definir las llaves de corte de los cuartos húmedos. Para ello voy a seleccionar esta válvula de corte, y voy a colocarla, por ejemplo, a 2 metros. Voy a coger como referencia mi rejilla siempre y justo por debajo de las líneas que van a alimentar a los aparatos. Voy a seleccionar esta línea y voy a darle a la opción de partir.
puedo hacerlo también seleccionando la línea, botón derecho, modificar, partir. Y voy a partir por este punto y por este otro punto, que son los puntos finales de la llave de corte. Si hubiéramos colocado las llaves de corte, exactamente en la misma cota que la línea, teniendo activada la opción de partir al dibujar, se hubiera partido automáticamente. Por ejemplo, si yo creo esta llave de corte aquí, veis que si ahora selecciono la tubería, queda un pequeño tramo que se ha cortado automáticamente. ¿Vale? Voy a deshacer y ahora voy a unir los tramos verticales. Este de aquí arriba con este de aquí arriba con este, y así con las dos llaves. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con el aseo. ¿Vale? Como no estoy a la misma altura, igual tengo que partir las tuberías, borrar el tramo de tubería que queda en medio y unir los tramos verticales. Compruebo. Lo siguiente es definir la función de las llaves de corte. Las llaves de corte de entrada a cuarto húmedo se deben definir como llave de corte de cuarto húmedo. Voy a copiar esa propiedad al resto de llaves. Le damos a copiar de propiedades, función, damos a aceptar y seleccionamos el resto de llaves. En el caso de la llave general, esta llave de corte es llave de corte de instalación particular. Si tenéis dudas sobre estos elementos de cuándo tenéis que asignar unos a otros, podéis darle a la tecla F1 cuando tengáis esta ventana abierta. De esta forma os lleva a la ayuda en la que se explica cuál es la función de cada una de las posibilidades que tenemos y se hace una breve descripción para entender cuándo se debe asignar una u otra. Vamos a aceptar. Y en el caso del termo podríamos añadir válvulas auxiliares que tendríamos que dejar como automáticas para que se nos contabilicen a la hora de realizar las mediciones. Vamos a hacer un primer cálculo. Vale, tenemos un primer error que nos dice que el aparato, si le damos al error nos selecciona el aparato, no tiene asignado modelo. No le hemos asignado que se trata de un inodoro con cisterna. Vale, ahora sí, vamos a calcular y ya tenemos el cálculo hecho de forma automática. Vemos que él ha coloreado en rojo la distribución de agua caliente y en azul la de agua fría. Vamos a ver una serie de comprobaciones. Voy a ocultar el entramado de mientras. Voy a poner el grosor activo para que veáis que si vuelvo a calcular ya se me definen correctamente los codos y veis que el agua caliente tiene el grosor propio de la coquilla y el agua azul y el tramo azul, bueno, pues no lo tendría dibujado. Para definir el aislamiento de los tramos podéis seleccionar el elemento concreto y en la solapa aislamiento definir, por ejemplo, la situación de la tubería. Si se encuentra en falso techo, en un tramo exterior o en el interior de un local no acondicionado. ¿Vale? Además podéis modificar algunas funciones que pueden hacer que el espesor del aislamiento varíe, como por ejemplo el hecho de que la tubería está empotrada en un tabique o en un suelo, o bien que la longitud es menor de 10 metros contada a partir de la conexión a la red general hasta el receptor. ¿Vale? Vamos a dejarlo por defecto. Vamos a ver las consideraciones que está teniendo en cuenta. Vamos a capítulo, datos generales, dando doble clic sobre el capítulo.
En opciones de cálculo hidráulico, que tendríamos que haber visto previamente, tenemos las condiciones de cálculo genéricas. En primer lugar, la limitación de velocidad. Está fijada en 1,5 metros por segundo. Podemos modificar este valor o bien no seleccionar ninguno o darle valores por función. Al darle valores por función podemos darle aquí a cambiar y seleccionar en velocidades diferentes en función del tipo de tramo, sobre todo pensado para viviendas plurifamiliares en las que se puede asignar en algunos tramos de zonas comunes una velocidad mayor a los tramos interiores de vivienda. Nosotros por defecto vamos a dejar valor general. De la misma forma se puede limitar la pérdida de carga lineal, la limitación superior de diámetro interior y la limitación inferior de diámetro interior. Lo siguiente que podemos elegir es las opciones de pérdida de carga localizadas en accesorios, que se puede realizar un cálculo en función del tipo de accesorio, aunque lo más usual es estimarlo como porcentaje de la longitud real de cada tramo. Por último tenéis los criterios de simultaneidades, tenéis disponible la norma UNE en función del número de aparatos o bien la del Código Internacional de Fontanería. En este caso vamos a seleccionar la simultaneidad de la UNE para edificios de vivienda. Si tenéis más información sobre estas opciones, insisto, teniendo esta ventana abierta podéis darle a la tecla F1 y ver todos los criterios que hay y todas las posibilidades que tenéis. En el siguiente apartado tenéis las opciones de cálculo térmico relacionadas con el aislamiento. Podéis definir cuál es el material del aislamiento para que el valor de lambda se actualice. Por ejemplo, si tenemos una espuma elastomérica, pues bajará el aislamiento. Podéis seleccionar el hecho de que la tubería está en funcionamiento todo el año para aumentar el espesor del aislamiento en 5 milímetros, que no deja de ser todas las opciones que nos establece el RITE. Podéis seleccionar aquí si luego en medición queréis que la tubería se mida junto con su aislamiento o de forma separada. Y también podéis elegir representar o no el aislamiento térmico de las tuberías. En este último apartado tenéis los datos de cálculo de la red de retorno de agua caliente. Puesto que es una instalación muy básica, no vamos a entrar en detalle, pero insisto, dando a la tecla F1 tenéis toda la información necesaria para entender todos estos parámetros. Voy a volver a realizar el cálculo para que ajuste la simultaneidad. Aquí podemos ver cuál es el caudal total instalado, el máximo simultáneo y el diámetro de la cometida. Lo siguiente que voy a hacer es darle a herramientas. No lo veo porque lo tengo muy pequeñito. Opciones, representación 3D. Y voy a cambiar el criterio de asignación de calor no por temperatura sino por función. Vamos a aceptar y vemos cómo han cambiado los colores según la leyenda que hemos visto en herramientas opciones. Al asignar por función tenemos aquí los distintos colores que se asocian a las distintas funciones. Me interesan principalmente las derivaciones a cuarto húmedo y las derivaciones a aparato, que están en azul y en morado. Pues compruebo que desde el termo o desde la llave general hasta las llaves de corte de cuarto húmedo todo está azul, mientras que desde las llaves de cuarto húmedo hasta los aparatos están moradas, por lo que el criterio de asignación de funciones es correcto. Para que esto se haga de forma correcta y que por tanto se comprueben, por ejemplo, los diámetros mínimos, lo único que hemos tenido que hacer es asignarle la función correcta a las llaves de corte. En el caso de que se incorporen llaves de corte adicionales de forma automática, siempre es recomendable hacer esta comprobación para asegurar que el cálculo se realiza de forma correcta. Otra utilidad que tenéis disponible en este capítulo es la de dibujar tuberías de forma conjunta, pensando por ejemplo en derivaciones individuales en viviendas plurifamiliares. Si le damos a dibujar tubería, botón derecho,
líneas múltiples, o incluso antes de eso configurar líneas múltiples, podréis definir cuántas tuberías queréis dibujar en el eje X, por ejemplo 3, cuántas tuberías queréis dibujar en el eje Y, por ejemplo 2, y con qué separación, tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a definir, por ejemplo, 0,10. Vamos a darle a aceptar y ya si selecciono y arrastro, vemos que estoy dibujando mazos de cable, mazos de tubería. Puedo, pulsando la tecla Shift, dibujar en vertical y seguir dibujando todo un conjunto de 3×2 separados 10 centímetros unos de otros. ¿Vale? Para seleccionarlo todo, selecciono un pequeño tramo, le doy a la tecla U y suprimo. Vale. En un siguiente vídeo vamos a terminar la instalación de fontanería de esta vivienda y vamos a ver cuáles son los resultados que podemos generar de cara a la justificación del DBHS4.